Solo quería que cuando me siguierais, os hicierais un planteamiento que me hice yo leyendo la crónica de viaje. Lo que me planteaba una y otra vez, leyendo y analizando lo que decía el discurso, si el marroquí de entonces era sucio, era feo y vestía harapos, ¿por qué el español de entonces era llamado por los marroquíes burqa? Si nosotros éramos los sucios los que vestíamos harapos. Entonces, eso me lo planteaba una y otra vez. ¿Por qué ellos eran los que los llamábamos burqa? Segundo planteamiento, ¿por qué los españoles venían a vivir en las ciudades que correspondían al protectorado español? ¿Por qué dejaban España y se venían a hacer negocio y a vivir en Marruecos? Bien, entonces hoy vamos a hablar de la imagen de Marruecos en las crónicas de viaje españolas. En este caso vamos a hablar del Maghreb Aqsa. Recuerdo los 4 viajes por Jbela y por el Rif de Ángel Cabrera La Torre. Entonces, a partir de la guerra de Tetuán, la literatura de viajes sobre Marruecos, incluso antes, la literatura de viajes sobre Marruecos conoce un desarrollo y un auge en España. Este tipo de obras eran escritas por personas de diferentes actividades profesionales, diplomáticos, científicos, militares, exploradores, periodistas, misioneros, cuyas producciones buscaban representar la realidad marroquí, pero en el marco de una ideología colonial. El autor del que vamos a hablar hoy era un científico asignado por la Real Sociedad Española de Historia Natural, cuyo objetivo era tener conocimiento científico sobre el territorio que le correspondía a España en el norte de Marruecos. Entonces, quiero recalcar que Ángel Cabrera estaba a favor de la ocupación de territorios marroquíes, apoyándose en que Marruecos era un país atrasado y que España le hacía el favor de desarrollarlo. Entonces, aquí os doy algunos ejemplos de algunos viajeros españoles que pasaron por norte de Marruecos, por Marruecos en general. Aquí primero vemos a Domingo Lavilla Leglish, que se hizo llamar Ali Bey Abbasi, se hizo pasar por un príncipe abbasí musulmán y su trabajo era un espía. Entró a las tierras marroquíes para reunir información y se dice que decía la gente que se planteaba ir a la Meca. Y era un conocedor de las lenguas, hablaba árabe, pero no lo hablaba bien. Decía que estudió en universidades extranjeras fuera, en Europa, por eso no tenía el acento árabe muy bueno. El segundo es José María de Murga. A este era un soldado, no le aceptaron como legionario en la guerra de Tetuán y decidió venir a explorar Marruecos. Entonces, los veis, los dos primeros van vestidos de marroquíes. El segundo es Francisco Meri Colón, es un diplomático, pasó por Tánger y por Marrakech y también escribió una crónica o unas memorias sobre su estancia en Marrakech. Entonces ahora voy a pasar a hablar del autor. Ángel Cabrera La Torre es un zoólogo y científico español. Hizo 4 viajes a Marruecos entre 1913 y 1923. Su primera formación académica era filosofía y letras. Entonces él antes tenía una formación literaria, por eso se ve que la obra escribe como un escritor un nivel muy académico. Entonces, Cabrera defendía la ocupación española y dice en el prólogo de su libro Maghreb Aqsa que este libro no era dedicado a los derrotistas que rechazaban esa presencia costosa en Marruecos, sino era para los que tenían devoción por la patria y por lo ideal. Entonces, el Marruecos, en su libro, habla de Marruecos y dice que el Marruecos que España y Francia han encontrado al comenzar su gestión de naciones protectoras es simplemente un país que se ha estacionado en el siglo XV, un pueblo enquistado, por decirlo así, en plena Edad Media. Entonces dicen que se encontraron a un Marruecos estacionado en la Edad Media, para hablar de que éramos un pueblo atrasado, un pueblo no tan desarrollado como el pueblo europeo. Entonces, solo quiero recalcar que el Maghreb Aqsa ha sido publicado en la Biblioteca Nacional de España de temas de interés.
es un tema nacional de interés. También cabe decir que publicó varios estudios científicos. Este trabajo no es el estudio científico que él ha hecho sobre Marruecos. Él ha publicado varios artículos en varias revistas científicas, ha escrito más de 200 libros sobre diferentes países. Entonces, es un científico que ha escrito, esto no tiene nada que ver con el estudio científico que ha hecho sobre Marruecos, es un diario, unas crónicas sobre el viaje. Entonces, ahora voy a pasar a hablar del Maghreb al-Aqsa. En 1924 publicó este libro en el que reunió sus observaciones personales sobre nuestro país y sus habitantes. En el Maghreb al-Aqsa, Cabrera ofrece sus impresiones sobre la sociedad y la naturaleza marroquí, pero adopta una visión estereotipada y de superioridad. Entonces, se trata de un testimonio histórico y literario situado en un contexto del protectorado español en Marruecos y de la penetración colonial en el norte de África. Así lo califica el escritor del prólogo de este libro, Miguel Antonio. Entonces, Cabrera realizó 3 viajes, el primero en 1913, el segundo en 1919 y el último en 1921. Era un viaje de encargo. Entonces, los 3 primeros viajes eran de encargo por España. Luego, el último viaje lo hizo como guía y colaborador del contraalmirante inglés Gilbert Blythe. Entonces, solo era un guía y colaborador. Entonces, el cuarto viaje no lo hizo por pedido de España, sino que era como guía. Entonces, en el último viaje se encontró con el líder de resistencia Reisuni e incluso fue hospedado en su casa en Benares. Entonces, Reisuni, ¿no? Sí, sí. Entonces, fue hospedado en la casa de Reisuni en el cuarto viaje. Entonces, ahora voy a hablar un poco del contexto histórico antes y durante el libro. Entonces, el Marruecos de la época precolonial era un Marruecos inestable políticamente, decadente en lo que refiere a la economía, era incapaz de defender su integridad territorial porque en 1908 se ocuparon las ciudades de Oujda y Casablanca. También se ocuparon las islas Jafarinas en 1848, la batalla de Isli. Entonces, muchas consecuencias históricas de que afianzar el camino para el protectorado. Entonces, vamos a pasar al contexto histórico de España. Entonces, una época de apogeo del imperialismo, Italia, Francia, todos estaban repartiendo las tierras en Norte África, en Oriente. El interés por Marruecos está presente en la política española desde mediados del siglo XIX. Entonces, pero la debilidad de España en esa época hizo que solo se llevara una parte del territorio marroquí, no le dieran, por ejemplo, todo el país. Entonces, por eso lo compartió con Francia. Los sectores africanistas defendieron la ocupación de Marruecos desde 1880 y hablaban de penetración pacífica. También las pérdidas de las colonias españolas en América Latina, Cuba y Filipinas también animaron a España a buscar otro territorio a ocupar. 1923, entonces este libro se publicó en 1924, entonces en el tercer viaje, el golpe de Estado de Primo de Rivera. Entonces también coincide también con la guerra de Anhuel, luego el golpe de Estado. Entonces todos estos sucesos condicionan la forma de escribir, la forma de plantearse Marruecos. Entonces también la división de la opinión pública española después de la batalla de Anhuel, después del golpe de Estado, era dividida. Hay quienes estaban con el colonialismo, de colonizar a Marruecos, y otros estaban en contra porque decían que sus soldados iban a la miseria, iban a morir en tierras africanas. Entonces ahora voy a empezar con la imagen de Marruecos en el Maghreb al-Aqsa. Entonces cuando Ángel Cabrera describe al hombre marroquí aliado, lo describe con cierta positividad.
Cuando habla de los aliados de España, los describe con positividad. Por ejemplo, aquí el Khalid, figura noble, nos recibió con afabilidad, que justificaba la fama de hospitalidad musulmana. También Abdul Qadir, siempre silencioso, el moro de leyenda. Mohammed bin Hajj Lahmish, entonces habla de él como un algerino guapo, alto. Pero en cambio, cuando habla de los marroquíes normales, cambia su forma de describir. También aquí sigue describiendo al aliado, Sitsewi, hombre de avanzada edad y amigo incondicional de España, es uno de los moros más cultos de Marruecos, verdadero enciclopedista, sabe de todo. Entonces aquí una imagen del hombre marroquí de entonces, yo lo veo normal, no lo veo sucio, no lo veo vestiendo harapos. ¿Cómo lo veis vosotros? Lo mismo. Fijaos, estos hombres marroquíes tomando el té, yo los veo guapos, no los veo sucios, no los veo como los describe el autor. Entonces ahora, ¿cómo describe Abdel Cabrera al-Jibri, al hombre marroquí Jibri? O como dice el montañés. Un montañés llamado Hamido era un moro bajito, delgado, feo, con boca despuesta y dientes de rocín viejo y sobre todo muy sucio. Muchas veces he pensado en el Castañá y tengo la plena convicción de que desconocía dos cosas, el aseo y la vergüenza. Luego también describe a otro guía, fue un montañés no menos antipático que el Castañá, un tal Hadid. Los marroquíes y en general todos los musulmanes creen que las tortugas y demás reptiles no son sino formas terrenas del diablo. ¿Vosotros pensáis que los marroquíes entonces pensaban que la tortuga era una forma terrena del diablo? Entonces luego el propietario de la huerta, un moro viejo con una nube de oro. Otro chozo donde dos moros no menos astrosos. Astrosos quiere decir que no aseados, llevar ropa mala, harapos, olían mal. Entonces aquí la imagen de Abdul Khattabi, yo lo veo un guapo, un hombre de entonces, un diseño con personalidad, haciendo dos hombres o guerrilleros, unos jinetes. Vamos a ver cómo describe el español al rifeño. Y ahora este semisalvaje, del rif impenetrable, ese descendiente de la vieja raza irreductible, quieren que esa raza se reduzca. Entonces se quejan de que esos rifeños siempre están ahí, nunca se mueren. Del rif salvaje y guerrero, al lado de aquel par de barbarotes. Entonces esta imagen de legionarios españoles, ellos diciendo de nosotros, los barbarotes, fijaos, esta imagen de legionarios españoles con cabezas de rifeños en la mano. ¿Quiénes son los salvajes? ¿Nosotros o ellos? Entonces aquí una foto de Tetuán, 1860. Entonces ahora vamos a pasar a cómo describe el autor la ciudad de Tetuán. Entonces el autor, cuando empieza describiendo Tetuán, dice que desde lejos, el camino desde Ceuta, Tetuán, se alzaba de ella. Perdona, es para que luego recordemos juntos, ¿no?, de que se perpetúa esa imagen, ¿no?, sesgada en el imaginario, pero claro, una cosa es el imaginario literario y otra cosa es la imagen tergiversada, sesgada, a partir de textos como estos. Y luego todo esto se ha transformado en que los medios de comunicación siguen manteniendo esta misma imagen. Para que haya un pequeño debate cuando termine, ¿no? Estamos en la misma línea que el trabajo de tus compañeras, ¿no?, de la semana pasada, creo. Estamos viendo, ¿no?, ese africanismo, esa producción literaria, hablando de los herederos de, estamos hablando, somos los herederos de Al-Ándalus. España es Al-Ándalus. Cuando decimos Al-Ándalus, decimos Marruecos, decimos los Amazigh, no hablamos únicamente de Oriente, ¿no? Pero esa imagen que se mantiene, ¿no?, siempre en el imaginario, ¿por qué? Ahí tenemos que hablar del tema del sistema educativo español, de la evolución del africanismo, del enfoque del africanismo a través de la historia.
O sea, siempre esa imagen que se repite, ¿no? Para que luego, pues, en el profesor podamos todos, ¿no? Es una oportunidad de hablar de este africanismo que se mantiene. Porque cuando los del máster vendrán estudiantes del máster del mundo árabe contemporáneo, pues tendrán que estudiar unos antecedentes siempre de todos los trabajos, ¿no? Y la metodología del trabajo. Para que haya un debate, ¿no? Un encuentro con ellos, vendrán los de la autónoma, el mismo máster, distinto espacio. Pero ofrecerles vuestro punto de vista, cómo hacéis el tratamiento de los trabajos, porque ellos, para ellos esa es la realidad. O sea, esa es la pura realidad que tienen. Pero no basada únicamente en el imaginario, sino que estamos hablando de la antropología. Por eso, creo que el profesor Shadia pues, tiene muy en cuenta de cómo perfilar y encaminar los estudios del africanismo desde un país árabe, y Marruecos lo ha sufrido, lo ha padecido y sigue en silencio sin manifestarse sobre esta situación. Ya veis, estamos en el siglo XXI, hay un tal Abascal que no tiene estudios y que tiene una mayoría en el Parlamento español, y luego hablan de la diversidad. Si lo que quiere es acabar con los musulmanes, acabar con la inmigración, acabar con las culturas. La cultura, estamos en una versión de lo que es el nazismo del siglo XXI. Los españoles, ¿qué hacen? Reírle las tonterías que dicen y votarlo, peor todavía. O sea, más muros y menos moros. En el siglo XXI. Y tienen universidades, y pensadores, y poetas, pero son minoría. España está derivando hacia una mayoría inculta. Las cosas así. Aunque vengan y nos digan lo contrario, pues no. Ahí está la gente que vota. ¿A quién votáis? O sea, nos echáis la culpa a nosotros que tenemos ladrones. Ellos hablan de la corrupción que tienen ustedes. Os han robado, es como la canción de Joaquín Sabina. Me han robado el mes de abril. A España le han robado la democracia. Es así. Entonces, justo por empezar con la idea del profesor, esta ciudad refundada por los andaluces, Tetuán, ¿cómo puede ser descrita de tal forma? Entonces, dice que desde lejos se ve bella, poética, coronada de gallardos minaretes como una ciudad de las mil y una noches, pero que se desilusionó al acercarse a ver a Tetuán. Entonces, vamos a ver cómo se escribe a Tetuán. Y pasamos por la serie de tortuosas callejas que nos fue preciso recorrer antes de llegar al Fidel o Plaza de España. Tetuán, vista por dentro, me resultó sucia, muy sucia. La blancura de sus casas, que de lejos se aumentaba por el contraste con el verde esmeraldino de los campos, de cerca aparecía mitigada más de lo conveniente con una capa de mugre. Los minaretes de sus numerosas mezquitas, que a distancia resultaban dorados por el sol, al acercarse a ellos ofrecían tremendas y feas desconchaduras. Las calles mal empedradas. Y también tenía el agravante de una ciudad inhospitalaria. Entonces, esa fama que dice sobre el valor. Entonces, si Tetuán era fea, si sus calles eran feas, ¿cómo era llamada la hermana de Granada? ¿Cómo podéis explicar esta foto de la casa de la familia Arzini, que era utilizada como una tarjeta postal? Está esta casa de Arzini. ¿Cómo puede ser Tetuán fea teniendo casas así? Y que el mismísimo español había utilizado como tarjeta postal. ¿Cómo? Entonces vamos a pasar a la mujer, cómo describe a la mujer marroquí. Esta primera foto es de una mujer tangerina, ha sido dibujada entre 1821 y 1879. Una mujer bellísima. Al lado hay unas mujeres aldeanas, también con sus trajes de aldeanas, yo las veo bellísimas, pero vamos a ver cómo las describe el autor. Entonces, estas son otras fotos de mujeres marroquíes de diferentes etnias
Shelia, ¿vale? Está en Tánger. Entonces, vamos a ver cómo describe a la mujer. Largas filas de moras cargadas con enormes montones de hierba, las cuales contemplaban a la vieja andaluza cómodamente sentada en el mejor de los asnos, con ojos en que a la par se retrataban la admiración y la envidia. Entonces estaban de viaje de Tetuán a Tánger y se encontraron en el camino con unas aldeanas pasando por hierba y las describió, y él tuvo también de decir que envidiaban a la mujer andaluza que estaba sentada en el mejor de los asnos. Entonces, un burro, estaba sentado en un burro, pero él lo describe como el mejor de los asnos. Luego dice, estas recuas humanas se repetían a cada momento. Entonces describió a las mujeres aldeanas que pasaban por el camino de Tetuán a Tánger. Entonces, yo lo veo con un tono despectivo, porque siempre decimos unas recuas de mulas, recuas de burros, entonces describe a las mujeres como recuas. Entonces ahora vamos a pasar a la mujer judía de Tetuán, como la ha descrito Cabrera. Entonces en Tetuán vimos muchas judías guapas, pero debo confesar que ninguna de ellas nos pareció recordar el tipo de la bella Tamo inmortalizada por Alarcón. Entonces, pero aún así se observa que describe de una forma positiva a los judíos. La imagen de lo judío en Tetuán. El barrio judío, Mileh o Judería, es uno de los barrios más interesantes de Tetuán. Ahora paso al hombre judío. El hebreo es para el moro objeto de desprecio. Siempre, nuestros abuelos siempre nos hablaban de sus vecinos judíos, de que nunca hemos escuchado que el judío era odiado o despreciado en Tetuán o en cualquier ciudad de Marruecos. El marroquí ve evidentemente en los hebreos la representación del comercio del país, entonces que solo lo vemos con la ventaja de que ellos tienen comercio como bien económico. Se han considerado poco seguros los hijos de Israel en Marruecos. Es prueba el hecho de que para viajar todavía se disfrazan de moros. Entonces los judíos cuando van de viaje siempre se disfrazaban de moros, porque tenían miedo de que les robasen en el camino. La imagen de lo judío en Tánger. Entonces aquí pasaba junto a los compañeros de su expedición y les invitaron a una casa judía. Entonces él va a describir su impresión sobre esa familia judía. Entramos, la casa era más bien modesta que otra cosa, pero limpia, aseada. Fijaos, cuando habla del marroquí o musulmán dice que es sucio, pero cuando habla del judío dice que limpio, aseado, con la mesa llena de frutas frescas, de dulces, de galletas, de jarras con naranjada o limonada, de otros manjares, otras bebidas. Los hombres de la casa nos recibieron como si conociéramos de toda la vida. Nos hablaban sonriendo cariñosamente. Entonces habla de los judíos como gente hospitalaria, que había abundancia de comida y que les recibieron simpáticamente. Entonces también habla de Isawa, dice que eran unos timadores, que también describe a un negro, dice negro como el ébano. El ébano es un tipo de árbol muy negro, la madera muy negra. Entonces, también dice de él una especie de Hércules sucio y barbudo. Entonces, fijaos cómo describe al Eliseo. Y dice también, no son sino los mayores farsantes que hay en tierra musulmana. ¿Conocéis al jefe de Eliseo? Entonces, él habla de ellos. Y también dice que las crónicas antiguas siempre describían a los Isawa que tenían cobras y serpientes peligrosas. Pero él, como era científico y sabía de los animales, decía que esas reptiles eran inofensivas y que siempre eran descritas como serpientes peligrosas. Ahora las fondas. Entonces en Vietnam no saben lo que significa fonda. Entonces las fondas de Mileh, es un restaurante popular. Entonces ahora que es preciso tener la vista y el estómago un poco subordinados. El estómago y la vista. En dicha cruz una fonda, el estómago y la visión separados, porque si ves no vas a comer.
porque los establecimientos no brillan por su limpieza, ni mucho menos. Sus fondas eran caras y pocas. Entonces, habla de la calle. Aquí Tánger. Entonces, Tánger es muy triste lo que estaba diciendo, que se lamentaba de que Tánger no era una ciudad bajo el protectorado, entre comillas, el colonialismo español, porque era una ciudad bella, pero también se lamentaba de que había muchos moros, como si nosotros los marroquíes no mereciéramos vivir en Tánger. Entonces, Tánger, como es tan bonita, no merecen los moros vivir en ella. Entonces, no lector, Tánger no es Marruecos, es el mundo entero metido en una ciudad. Como era cosmopolita, había británicos, había gente de todas las nacionalidades. Entonces, fijaos cómo describe Tánger, la menos mora de todas las ciudades marroquíes. ¡Qué ilusión! Es lo menos marroquí que hay en Marruecos. Que sea independiente de nuestro país. Y cuando se llega allí, como yo llegué desde Tetuán, tan inminentemente mora, la decepción que se experimenta es terrible. Entonces se decepciona. ¿Por qué se decepciona? Porque es una ciudad bonita y se lamenta de que España no esté bajo el control español, porque Tánger es internacional. Tánger es sencillamente un puerto europeo con muchos moros. Entonces se queja de que en Tánger hay muchos moros, como si no mereciéramos vivir en Tánger, los moros. Los españoles hemos contribuido en gran medida en la europeización de Tánger, porque dice en su libro que la luz eléctrica y el teléfono eran obra española en Tánger. Ellos son los que trajeron la luz eléctrica y el teléfono. También un doctor español es quien fundó la Comisión de Sanidad y Higiene en Tánger. Entonces se lamenta de que España había invertido en Tánger, pero no estuvo bajo su control. Luego pasa a describir la parte vieja de la ciudad, en la cual predomina el matiz sucio. Hemos puesto a la descripción amarillento propio de las antiguallas. Antiguallas, las pasadas de moda, antiguas. Entonces, para concluir, quiero terminar esta ponencia con dos ideas. La primera, inspirada en lo que plantea el escritor palestino Edward Said en su libro El orientalismo, Seshra, y en el libro del escritor tetuaní Mohamed Al-Anqar, es un libro, La construcción de la imagen de la novela colonial, Sura Riwaya Scenario. Por lo cual, la imagen del oriental es una invención occidental. O sea, Occidente inventó una imagen ficticia y real sobre lo relacionado con Oriente. Entonces, la imagen de Occidente sobre Oriente es suya. Nosotros tenemos nuestra propia imagen sobre nuestra cultura, nuestros estándares de belleza. Entonces, la imagen de Occidente, que tiene Occidente sobre Oriente, no es verdaderamente, no es ciertamente cierta, no es cierta, es suya, es propia de él. Nosotros tenemos otra forma de concebir la belleza y de ver nuestra cultura. Y la segunda es una cita que leeré a continuación y que refleja el famoso refrán árabe: no puedes dar lo que no posees. Entonces, la saqué del libro, como dio el profesor Sharia. ¿Por qué tenemos nosotros que luchar contra los moros? ¿Por qué tenemos que civilizarlos si no quieren ser civilizados? ¿Civilizarlos a ellos nosotros? Nosotros los de Castilla, de Andalucía, de las montañas de Gerona, que no sabemos leer ni escribir, tonterías. ¿Quién nos civiliza a nosotros? Nuestros pueblos no tienen escuelas, las casas son de adobes, dormimos con la ropa puesta, en un camasto de 3 tablas en la cuadra, al lado de las mulas. Comemos cebolla y mendrugo de pan al amanecer y nos vamos a trabajar de sol a sol. Reventamos de hambre y miseria. ¿Cómo puede ser un país que tiene esta situación va a civilizar otro país y lo ve incivilizado y lo quiere desarrollar? Entonces, esto es una reflexión, una cita que he sacado del libro, como decía el profesor, la novela colonial hispanoamericana de Antonio Carrasco González. Entonces, sí, aquí termino mi trabajo. Muchas gracias y felicidades por el trabajo, porque ha sido excelente. Y ahora vamos a abrir a los compañeros a preguntas. Pero claro, aquí el debate se tiene que abrir en función de lo que nos ha aportado, que es una visión literaria, histórica, antropológica
mucho cuidado. Lo mismo que nosotros hacemos con el tema de Cervantes, cómo describe a los moros en tiempos de guerra, en tiempos de un momento histórico muy delicado, y ver si esta imagen que se proyecta es desde el punto de vista literario o desde un punto de vista histórico. Hay que tener cuidado, son arenas movedizas, porque claro, no podemos estar juzgando una visión literaria sabiendo que no hay un trasfondo histórico, o sí, lo hay, pero siempre poniendo por delante si es una visión literaria. Hay que tener mucho cuidado. حشي واحد يقول لك لا قالوها قريتها فين في شي روايه قريتها شي فيلم pero un historiador escribe de otra manera, es testigo, porque claro, estamos hablando del testigo directo de reconstruir una historia. ¿Por qué esa imagen se perpetúa hasta Abascal? Y la derecha española y la ultraderecha, en fin, yo creo que esto es literatura, pero al mismo tiempo es la imagen con la que se ha quedado el pueblo español y con lo que se ha quedado el africanismo. No sé. Y también hay una cosa interesante, el profesor habla de literatura y historia, resulta que el escritor ni es escritor ni es historiador, es zoólogo. Zoólogo. Ahí está la clave, ha dicho ella, Nelson, al principio, que este escritor, esta serie de escritores que estamos viendo, escriben por el encargo de España. Por eso estamos hablando de la literatura de encargo, historia de encargo. Jesús Hakim, que más descanse, escribió una literatura, una historia de encargo. Por lo tanto, no puede ser nunca un pilar del panhispanismo, porque escribió en una época en donde le encargaban determinado tipo de literatura. Por lo tanto, la literatura, la historia de encargo bajo sospecha, bajo presión. No, nosotros estamos en el siglo XXI y tenemos que tener otra visión, ¿no? No considerar lo que consideraban. Igual que la tesis doctoral del profesor Zequería, que es toda la literatura, la producción literaria, las revistas literarias, bajo encargo. En tiempos en donde fusilaban, mataban, encarcelaban a los escritores, hay literatura de por medio. Entonces hay que tener la historiografía, el enfoque, quién escribe la historia. Ya sabemos que la escriben los que ganan la guerra. Por eso antes en los libros de texto en España pues, se hablaba del alzamiento. No hablan del golpe de Estado, no hablan del franquismo como una ideología franquista, xenófoba, nazista, que sigue lo que se escribía en aquel entonces y lo que se realizaba, ¿no? Lo que es el nazismo, ¿no? Y Franco era un nazi, y un primo de Rivera dio un golpe de Estado. Por lo tanto, estamos hablando de la historia de los golpes de Estado, porque la historia de España está cargada de golpes de Estado y no de alzamientos, ¿no? Algunos, yo creo que hoy por hoy ya, pero ayer mismo, la memoria histórica sigue el Partido Popular sin aceptarla, llega a ganar el Partido Popular y se borra la memoria histórica. En Marruecos tenemos algo parecido, la memoria histórica, que es que ellos lo han querido copiar, pero no lo han sabido mantener y establecer y todo eso. Pero España sigue debilitada, siguen con la Constitución del 76, quiere decir franquista, después de la muerte de Franco, pero se mantuvo, ¿no? ¿Por qué? Se mantuvo la monarquía y ahora todo el mundo pide que haya referéndum y se elija si seguir o no con la monarquía. Por lo tanto, es una constitución con una fecha de caducidad. Nosotros hemos renovado 2011. Por lo tanto, serían estudios muy interesantes, estudios comparativos. En este aspecto, y luego, claro, volviendo a la conferencia de Neville Delimos, que no ha hecho un análisis,
Nos ha dado un telediario de 20 años, un telediario. Pero lo que hace falta es un análisis. Un análisis. Todo eso vosotros como hispanistas, que leéis en español, esas cosas no son nuevas para vosotros. Quizás para el lector árabe, marroquí, que no conozca la realidad política española, desde la transición hasta hoy en día, desde la abdicación del rey, desde la muerte de Hassan II hasta la abdicación del rey, o sea, todo eso lo sabéis. ¿Por qué? Porque yo soy del norte, estamos en contacto, tal. Análisis del discurso, analizar esa imagen. Lo que ha hecho, por ejemplo, en este caso, Saddam Khan, nuestro y tal, que es un estudio, su tesis doctoral sobre la imagen del marroquí a través de la novela colonial y todo eso que estáis haciendo. Pero al mismo tiempo no vayáis a caer en el error de analizarlo únicamente como si fuera una realidad. Es una realidad paralela, es ficción, es literatura. Cuidado, cuidado. Porque muchos dicen, te señalan, te dicen, mira lo que ha dicho. Lo mío es literatura. No es literatura. Es que incluso la censura es como burlar la censura. Si fueras historiador, te censuraría. Pero si fueras escritor, no. Tú puedes defenderte y decir, mira, eso es... También su opinión también. También está dando su opinión. Está dando su opinión, pero desde el punto de vista literario. ¿Alguna pregunta? Así que preguntas, reflexiones, ¿no? No, cuando estabas presentando, has dicho que la imagen de Marruecos viene a partir del siglo XIX. El interés por Marruecos empieza en el siglo XIX. Pero, claro, aunque tenemos un testimonio, de Isabel Católica, dice, invita a sus sucesores a invadir Marruecos. Es un interés, digamos, que se perpetúa en la historia, que empieza, digamos, en el siglo XVI, y llega hasta el día de hoy. También la invasión de Marruecos no solamente por la debilidad de España, solamente también el interés de toda Europa, es decir, Francia, Alemania, Gran Bretaña, estaba un interés común para invadir a Marruecos también. Y sobre todo, lo que ha hecho el profesor, que esa ideología que nace, digamos, en el siglo XVI, llega hasta Abascal. Sí. Hay personas que hoy día adaptan una ideología del siglo XV. Cosa que me parece... Es patético. Es muy patético de que en el programa político de un partido político en España del siglo XXI figure de que el enemigo, la amenaza, es el sur. La amenaza es Marruecos. Parece que necesitan... Hay gente que se está creyendo también. Hay gente en España que se está creyendo. La xenofobia se va creando, la ideología se va difundiendo. Y yo creo que el papel del universitario, del intelectual, es protegerse de especímenes como